buenos días a todos y a todas. En primer lugar, presentarme. Me llamo Dimas del Mazo. Soy secretario de Política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas. Y vamos a dar comienzo de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. Y vamos a dar comienzo a la segunda jornada online dentro del ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo sobre envejecimiento activo. Unas jornadas que están organizadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT a través de la Fundación Uniate y que van dirigidas expresamente a la problemática que estamos teniendo en algunas residencias de personas mayores. Para todo esto tenemos a 3 personas con nosotros que saben evidentemente muchísimo de esto y que posiblemente nos vayan a sacar de muchas dudas que tenemos con respecto a la situación que tenemos. Es verdad que esto no lo esperaba nadie y que es un problema que acarrea y más en concreto a las personas mayores. Con lo cual, voy a hacer la presentación de las 3 personas que nos acompañan, que son las que van a hacer una intervención de más o menos sobre 20 minutos y que luego al final, pues bueno, en función de las cuestiones que nos vayan presentando todos aquellos que están conectados con nosotros, pues daremos respuesta a todas ellas en la medida de lo posible. Como digo, en primer lugar tenemos con nosotros a Gracia Álvarez Andrés, que es diplomada universitaria de enfermería desde el año 1982 y que su vida laboral ha estado ligada siempre a la sanidad pública y sobre todo a la labor asistencial. Es experta en bioética de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Comisión Regional de Bioética entre octubre del 2002 y enero del 2007. Es miembro del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León desde mayo del 2003 y desde junio del 2012 hasta la actualidad preside dicho comité. Miembro de diversas asociaciones de enfermería y de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, ha desarrollado su labor profesional en el Hospital de León, en el Hospital de Marqués de Valdecilla, de Santander, en el Hospital de Palencia desde 1989, habiendo trabajado como enfermera de atención primaria y siendo coordinadora del equipo de enfermería durante 4 años en el Centro de Salud José Aguado I. Actualmente es secretaria del sector de salud sociosanitario y dependencia de la Federación de Empleados Públicos de la UGT. En segundo lugar tenemos a Pilar Ramos González, que es licenciada en Derecho, tiene un máster de Cooperación Internacional, desarrolla su carrera profesional en el sector de mayores desde hace 20 años, en el tercer sector como responsable de Relaciones Institucionales y de Formación en la Federación de Ámbito Estatal Lares, y desde el año 2010 como directora de AMADE. Actualmente dirige una fundación con implantación en 3 comunidades autónomas con 9 centros y en enero del 2019 asume el cargo de presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia AMADE. Digo bien, Pilar. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Marina del Corral Tellez, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ha sido secretaria general de Inmigración y Emigración del Gobierno de España durante los años 2012 a 2018, ha sido responsable de la Dirección de los Servicios Jurídicos en España de la multinacional farmacéutica Sanofi Avensis, abogada asociada en el despacho de abogados Cuatro Casas entre los años 1988 y 1993 y actualmente directora general de CEAPS, Círculo Empresarial de Atención a Personas. Con lo cual, dicho la presentación y tal, creo que no me queda otra cosa que nada más que pasaros la palabra y en primer lugar, como digo, bueno, más o menos tampoco vamos a decir el tiempo, pero bueno, más o menos unos 20 minutos, como veáis. Paso la palabra en primer lugar a Gracia. Gracia, tienes la palabra. Hola, buenos días. Supongo que sí me oís. Acabo de quitar el mute del micrófono. Bueno, lo primero que quería es agradecer la invitación que
nos habéis hecho a la Federación de Sanidad y de Servicios Sociosanitarios de la UGT para participar en esta jornada y poner un poco el punto de vista de las trabajadoras que me parecen una pieza fundamental, digamos, en lo que está ocurriendo, porque son las personas que prestan la asistencia directamente a los mayores. Voy a hablar a lo largo de la presentación, voy a hablar en femenino porque prácticamente el 100% o el 90 y tantos por cien son mujeres las que prestan el servicio, y además porque la actividad de cuidar es una actividad que se viene prestando por las mujeres desde que tenemos memoria. Vale. Voy a compartir con vosotros una presentación para que vayáis siguiendo un poquito lo que os voy a contar, con algunos datos y dejando algunas ideas que me interesa que queden bastante claras. ¿Vale? Bueno, me parece que no la voy a poder compartir porque han inhabilitado la posibilidad de hacerlo. A ver. Bueno, ahora creo que está ahí. Lo primero que quería señalar es resaltar que el cuidado es una actividad imprescindible para la vida porque los seres humanos somos vulnerables. Y en el momento en que se manifiesta esa vulnerabilidad necesitamos que nos cuiden. Cuando somos niños, especialmente cuando nacemos, cuando enfermamos y también cuando nos vamos acercando al final de la vida. El paso del tiempo va disminuyendo algunas de nuestras capacidades y debemos de ir adaptándonos a ello. Por tanto, si el cuidado es imprescindible para la vida, la sociedad debe reconocerle su valor y debe ser considerada esta actividad como esencial. Esto es algo que se ha declarado precisamente en esta pandemia, se ha declarado como actividad esencial la actividad del cuidado. Es importante señalar que una de las formas de reconocer el valor de una actividad, de su remuneración, es mediante la remuneración. Una gerocultora tiene un salario base de 997,16 euros en el convenio actual, y una auxiliar del servicio de ayuda a domicilio tiene un salario de 984,65 euros. De hecho, la conocida como Ley de la Dependencia nació con un doble objetivo: prestar cuidados a las personas que lo necesitaban y además crear empleo. Efectivamente, esta ley ha permitido que muchas personas reciban los cuidados y a pesar de las listas de espera, digamos que se ha cumplido el objetivo de una forma parcial. Sin embargo, quedan todavía muchas personas pendientes de recibir estas prestaciones, y es algo que es como un objetivo, digamos, a medio o más largo plazo, sería el completarlo y que todas las personas recibieran la prestación. En cuanto a la creación de empleo, señalar que efectivamente se creó empleo, pero que se ha convertido en un nicho de empleo precario. Ambas cuestiones, lo mismo el que haya gente pendiente de recibir prestaciones que el empleo no sea de la calidad que debería, están asociados con una infrafinanciación de la ley, es decir, que el sector necesita más financiación. Pero no solamente es cuestión de remuneración la calidad del empleo, sino que también influyen en la calidad las condiciones de trabajo. Por eso una de las cosas que desde UGT demandamos es mejorar la ratio, es decir, mejorar el número de gerocultoras en relación con el número de residentes y adecuar este nivel al grado de dependencia que tienen las personas. Cuando entran en un centro residencial, con el paso del tiempo, en general se va, digamos que deteriorando su salud,
y aumenta el nivel de dependencia. Desde nuestro punto de vista, entendemos que la cuestión de las ratios repercute directamente en la calidad de la atención que se presta en las residencias, y vestir a una persona, darle de comer, no es lo mismo que meter tuercas en un tornillo, por decirlo así, sino que la rapidez con la que la puede hacer el profesional, la rapidez con la que el profesional pueda desarrollar el trabajo no depende directamente de lo rápido que sea, sino que la velocidad la marca la persona con la que está trabajando y su situación. Un aumento de los ratios entendemos que repercutiría directamente en una mayor generación de empleo, una cuestión nada desdeñable en la situación actual. Y además, el aumento de las ratios disminuiría la presión asistencial sobre las trabajadoras. En definitiva, sin calidad en el empleo no hay calidad asistencial. Las trabajadoras son en sí mismas un instrumento de ayuda y lo que producen pues, son cuidados y no, pues, digamos, piezas mecánicas. En cuanto a la formación, que es otro punto importante en la calidad de la prestación, hay dos títulos, tres, depende si nos vamos a la LOE o a la LOGSE, que habilitan para el desempeño de esta función. Uno son los técnicos de atención a las personas en situación de dependencia, que pueden trabajar en las residencias como cuidadores de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones o domicilios, gobernante, bueno, lo que está puesto ahí, auxiliar responsable de residencias de mayores, personas con discapacidad también. Estos son los perfiles profesionales de esta titulación. También los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, lo que pasa es que los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que son las TCAEs, trabajan más en el ámbito sanitario, pero también están presentes en los centros de mayores. ¿Vale? Hay otro título que es los técnicos de atención sanitaria, que es con la ley anterior, la LOE, que tiene un poco pues las mismas, digamos, el mismo perfil profesional que el de los técnicos de atención a las personas en situación de dependencia. Hay que señalar que el tránsito, cuando la ley empezó en el 2006, había un volumen de personas, de mujeres en su mayoría, trabajando en estos centros y no existían estos títulos. Entonces, toda la gente que estaba trabajando ahí lo que ha hecho es una acreditación profesional mediante el INCUAL para tener no es un título académico, pero sí es una certificación profesional que las capacita para desempeñar ese trabajo. ¿De acuerdo? Es un poco la forma puente que ha habido para profesionalizar, que es otra de las cuestiones importantes, este sector. Hay una cuestión que desde la FSP-UGT nos parece muy importante, que es la salud de las trabajadoras. En este sector hay unas patologías de origen musculoesquelético, son bastante prevalentes, aparecen con mucha frecuencia, manipulan cargas, tienen unas posturas, en realidad cualquier trabajo con una postura mantenida durante mucho tiempo provoca problemas o patologías. Entonces, las patologías de origen musculoesquelético son importantes en este sector y también hay un problema, los problemas relacionados con la salud mental. Hay bastantes personas que toman medicación para dormir y también para la ansiedad. ¿Vale? Son cuestiones estas que a mí me parecen relevantes o a tener en cuenta. Y pensando precisamente en esta cuestión de la salud mental, pues no hay que pensar mucho para darse cuenta de que las personas, las trabajadoras que han vivido lo que ha sido la epidemia con el fallecimiento de personas con las que de alguna forma a lo largo del tiempo cuidándolas han establecido algún tipo de relación afectiva, porque si durante 4 o 5 años estás cuidando a una persona dándole de comer, es imposible que cuando se muere no te afecte.
y algo que ha pasado aquí es que es un día y otro, una y otra persona. Esta situación yo creo que ha supuesto un plus importante de desgaste para las trabajadoras y una afectación importante. Respecto al COVID-19, algo que nos parece básico pues es el tema de los EPIs, que como todos sabéis al principio hubo problemas, había problemas en el ámbito sanitario, eran difíciles de conseguir, en el mercado estaban muy caros, en fin, creo que todos sabemos eso y se ha intentado resolver o al menos afrontar o paliar el problema. Además de los EPIs, sería importante también que las trabajadoras dispusieran de información suficiente o formación, si lo queréis llamar así, sobre el empleo de los EPIs, ponérselos, quitarlos adecuadamente sobre la transmisión de la enfermedad, que me parece fundamental porque las personas que están en las residencias, muchas veces una parte importante de ellas no es tan fácil que se den cuenta de que no deben acercarse a otra persona, que no la deben tocar, que tienen que llevar puesta una mascarilla. Entonces, es importante que lo sepan las propias trabajadoras y que estén formadas al respecto para llevar a cabo estas medidas que impiden la transmisión o la dificultad de la enfermedad. En cuanto a la situación laboral de las trabajadoras, en la tabla que tenéis ahí, los datos que hemos cogido del Inserso, en las residencias, en los centros residenciales trabajan 255.000 personas, trabajadoras, tienen contrato indefinido el 63%, tienen contrato eventual o temporal un 34% y las jornadas a tiempo parcial y a tiempo completo pues es como las veis en la pantalla, 27% a tiempo parcial y el 70% tienen una jornada a tiempo completo. Esto es por hacer un dibujo de una fotografía de cuál es la situación laboral de los trabajadores. En la ayuda a domicilio digamos que la fotografía es un poco diferente y hay bastantes más jornadas a tiempo parcial, por la propia estructura de los PIAs y de la ayuda que se presta en los domicilios. Desde la FSP entendemos que la situación que se ha producido, como ha dicho el moderador al inicio, no era una situación previsible. Nadie pensaba, yo creo que ni en este ámbito ni en el ámbito sanitario, que se podía producir una pandemia y que esta iba a afectar específicamente a los mayores, de manera que tratar de prevenir esto, de anticiparse, bueno, es difícil o era muy difícil. Sin embargo, todas las situaciones de crisis lo que hacen es poner al descubierto algunas cuestiones en las que nos tenemos que fijar y que nos van a permitir mejorarlas o rectificarlas. Suponen, por tanto, las crisis, o yo creo que se deben de ver como una oportunidad de mejora. Y yo prefiero hablar más de evaluar lo que ha sucedido, analizarlo, estudiarlo y mirar de cara al futuro, ver cómo podemos mejorar o qué podemos cambiar ahí. Y en vez de buscar culpables, ¿vale? Creo que es mejor trabajar en positivo de cara al futuro. Desde la FSP pensamos que esta crisis lo que ha hecho es poner en cuestión las relaciones entre los servicios sociales y el Sistema Nacional de Salud. Las relaciones yo pienso que no son tan fluidas como deberían y que es imprescindible analizar y evaluar la atención a la salud de los mayores que se está prestando. Los centros residenciales son lugares donde viven las personas, son una vivienda más y las personas que viven en estos lugares deben recibir la misma atención sanitaria que las personas que viven en un domicilio particular. Nuestra propuesta para mejorar la calidad de la atención a los mayores pues es evaluar en primer lugar el desarrollo y la aplicación de la Ley 39/2006 y ver qué es lo que necesitamos modificar, pero antes saber si hay cosas que pone la ley y no se han aplicado o no se han desarrollado adecuadamente.
El sector de los cuidados entendemos que debe de estar profesionalizado y que debe de prevalecer la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas. La financiación debe de ser adecuada y finalista, como corresponde a un sector esencial que garantice un derecho subjetivo de las personas a recibir los cuidados, y una parte del aumento de la financiación entendemos que debe de repercutir en mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Se deben mejorar las ratios entre el número de residentes y el número de gerocultoras. La responsabilidad de la asistencia sanitaria de los usuarios entendemos que es del Sistema Nacional de Salud. Se debe mejorar la coordinación entre sanidad y servicios sociales en los distintos niveles de gestión, lo mismo a nivel estatal que en las autonomías, en las comunidades autónomas, o que a nivel micro entre los distintos centros. Se debe reequilibrar la oferta de servicios de gestión pública directa que actualmente son minoritarios, y se deben de establecer protocolos de control para garantizar que los pliegos de las licitaciones públicas no se devalúen, que se deben adjudicar los pliegos teniendo en cuenta la calidad del servicio y no solo el punto de vista económico, y que se debe mejorar la inspección de los centros también sanitarios, porque el Estado es al final el último responsable de la prestación de un servicio. Otra cosa es que se lo encomiende o lo salga a licitación, un pliego, a las empresas privadas, pero eso no le exime la responsabilidad de vigilar que esto se haga de una forma adecuada. Y bueno, por mi parte, pues esto es lo que tenía que compartir con vosotros. Abre el micro, Dimas. Abre el micro. Que abras el micro, Dimas. ¿Sí? Ahora. Ahora. Perdona, lo de la tecnología no lo llevo muy bien. Bueno, nada, que me quedo, gracias, me quedo con lo último. Yo creo que es un tema que es para nosotros, para la Unión de Jubilados y Pensionistas, es un tema fundamental, y es que es la coordinación entre lo que son la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Con lo cual, bueno, dicho esto, bueno, al final en el coloquio, pues bueno, hablaremos de esto si es posible y demás. Paso la palabra a Pilar Ramos, para lo que nos quieras decir. Bueno, lo primero es un saludo a todos. La verdad es que es un gustazo, ¿no? Poder tener bueno, pues estos espacios. Yo creo que para encontrarnos, yo creo que todos los que hemos estado trabajando durante estos meses en el cuidado de los mayores, pues a veces también necesitamos tener espacios para poder compartir, ¿no? lo que ha vivido, y sobre todo reflexionar sobre qué es lo que ha pasado y en qué podemos mejorar, que yo creo que tenemos mucho, ¿no? en lo que trabajar para llegar a esa mejora. Yo creo que hay algo fundamental, y yo en esto soy un poco cansina, pero creo que tenemos un problema de base. No sé si en este país, en Europa, pero al final se nos ha olvidado lo que es el concepto del envejecimiento. Se nos ha olvidado qué es la persona mayor. Hemos perdido el valor que tiene el paso de los años en nuestra cultura. Y al final nos estamos formando, y estamos formando a las nuevas generaciones en lo inmediato, en lo joven, en lo pronto, ¿no? Ahora cuando decía Dimas, no, lo mío no son las tecnologías. Dices, bueno, pues cada uno, pero seguramente tendrás otras muchas habilidades, ¿no? Pero es verdad que enseguida tendemos a, bueno, pues hay cosas que ya lo hemos perdido. Y yo creo que esto es un gran error que tenemos a nivel de sociedad. Cuando nosotros desde la asociación, ¿no? trabajamos con la formación, como decía Gracia, ¿no? Lo importante que es la formación, la competencia, ¿no? El manejo de competencias. Cuando vamos a hablar con los chavales, a los institutos, cuando promovemos que la gente se forme en el cuidado a mayores, a la dependencia, en el ámbito de dependencia, ¿no? Los chavales te dicen, es que eso no mola, ¿no? Es su manera de hablar, ¿no? Pero
no está reconocido socialmente el cuidado. Como mucho el cuidado pues a niños, el mundo de la discapacidad, pero el cuidado a mayores no está valorado socialmente. Y esto es fundamental. Yo creo que si como sociedad no tenemos claro que tenemos que apostar por unos presupuestos. A mí me da mucha pena, yo creo que Marina ahí estará conmigo, cuando vemos en los presupuestos pues que se han aprobado 600 millones. Y dices, ¿y dónde vamos con esto? ¿No? Pero tampoco hay una política continuista de decir, bueno, es que vamos, pues a lo mejor no podemos llegar a esto, pero sí estamos ya trabajando en otra cosa. No hay un presupuesto finalista que digamos, tenemos claro que queremos apostar por esto. Y esto es fundamental, porque luego al final acabamos poniendo parches a las cosas y vamos pidiendo, pues como decía Gracia, ¿no? ¿Cuál es el perfil del cuidador? Pues son mujeres con un nivel de formación determinado, con un entorno social determinado. Y al final estamos pidiendo determinadas cualidades y capacidades que a veces en ese ciclo y cerrar el ciclo no hemos hecho. Porque no pueden, en todo el proceso que hemos hecho ahora de cualificación, que digo ahora, y llevamos más desde el... yo me acuerdo que en el 99 ya estábamos trabajando en la cualificación. Hoy todavía estamos pasando procedimientos de acreditación de competencias, pero no tenemos en los institutos grupos en enseñanza reglada que hayan decidido que su carrera profesional se dedica al cuidado de mayores. Esto es importantísimo, porque esto ya va a ir marcando cuál es el sentir que tenemos para las próximas generaciones. Ya no voy a hablar de lo que tenemos ahora y qué es lo que ha pasado, sino las próximas generaciones. ¿Qué apuesta tenemos por trabajar y cuidar y mejorar la atención a los mayores? O a la dependencia en general, porque es verdad que nosotros al final trabajamos con mayores, pero yo creo que a la dependencia. Esto es una reflexión importantísima, porque los planes de formación a nivel educativo no se está fomentando, porque a nivel de las escuelas de enfermería no se está dando ninguna importancia al cuidado del mayor. Al final son, entre comillas, y perdonarme, sobre todo Gracia, tú que eres enfermera, son las Marías. O sea, no hay, o sea, tenemos una enfermería geriátrica muy concreta y especializada para los hospitales, pero a los médicos no se les forma especialmente, salvo que hagan geriatría y se prioriza el cuidado, teniendo en cuenta que la población en España es una población mayor. No ha pasado. ¿Qué nos ha pasado cuando ha llegado la pandemia? ¿No? Yo cuando leía el título, ¿no? Negligencia, falta de prevención, falta de medios. Pues la experiencia ha sido que cuando han venido los médicos a las residencias, que no trabajan en residencias, pues ha sido para muchos un gran descubrimiento de cuál era el trabajo que se estaba haciendo en las residencias. Somos los grandes desconocidos socialmente de cuál es el trabajo que se hace en las residencias y con qué recursos estamos en las residencias. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en Madrid, antes del estado de alarma, el director general de coordinación ya nos dijo, esto es un estado de guerra, y los mayores tendremos una atención pues de guerra. Entonces, pues los más jóvenes serán los primeros. Si tenemos que discutir sobre una cama, pues será el que tenga mejores condiciones y por lo tanto es un tema de edad. O sea, ya estamos haciendo una discriminación totalmente asumida por todo el mundo. Los médicos cuando llegaron a las residencias y vieron el trabajo ímprobo que se estaba haciendo por todo el mundo, es cuando han empezado a reconocer que la necesidad que tenemos de trabajar en un sistema de colaboración. Las residencias no somos centros sanitarios. A mí todavía cuando hablamos tanto, y es verdad que esto es algo que hablamos mucho en el sector, de lo sociosanitario, ¿qué es lo sociosanitario? Ese concepto no existe. Ni siquiera tenemos dos consejerías que sean, o una consejería que una a lo socio y lo sanitario. No lo son. Y en Madrid además tenemos dos partidos políticos. Uno lleva políticas sociales y otro lleva sanidad. O sea, yo creo que esto al final también va marcando qué es lo que significa. Y cuando hemos llegado y ha llegado una pandemia, espero que no vuelva en los próximos 100 años, porque esto no sé si estamos preparados, como decía Gracia, yo creo que todos hemos pasado, yo digo por depresión, y el otro día me decía una compañera, dice, no, esto es un estrés postraumático que hemos tenido todo, ¿no? por todo lo que hemos vivido, lo que hemos tenido que ver. Yo creo que ha puesto de manifiesto la capacidad de cuidado que tienen todas las trabajadoras, porque es verdad que es un sector feminizado. Y las herramientas personales que han tenido que ponerse de manifiesto en ese cuidado, porque es verdad que se olvidaron de nosotros.
se olvidaron de que necesitábamos EPIs igual que los hospitales, se olvidaron de que nosotros no somos sanitarios y que no sabíamos manejar los EPIs, que tampoco, yo he tenido experiencias también que incluso médicos que han llegado a las residencias, a mí todavía tuve alguno que me sacudió el buzo delante de las narices y iba a fumigarle y me sacudió según se lo quitaba y dije, venga, pues que si me falta algún virus por aquí, pues aquí le tengo, ¿no? Y a mí esto yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar, es decir, si los propios sanitarios tampoco sabían, ¿no? ¿Esta ha sido una negligencia? Pues yo tampoco me atrevo a decir. Yo creo que ha habido mucho interés por todas las partes, que hemos puesto todos los que hemos estado durante tantos meses y durante tantos días metidos en los centros y renunciando a tantas cosas. Yo creo que todo el mundo ha intentado poner lo mejor de sí. Yo creo que no podemos echar culpas, como también decía Gracia, no podemos echar culpas a nadie, pero sí creo que una responsabilidad que tenemos como sociedad es reflexionar de qué es lo que ha pasado. Han muerto muchos mayores, pero es verdad que el público objetivo del virus eran los mayores. No decía mayores, pero decía personas vulnerables, polimedicados, con un nivel de vulnerabilidad extrema. ¿Y dónde estaba ese público objetivo del virus? En las residencias. ¿Por qué? Porque cuando una persona mayor va a una residencia, no va porque sea persona mayor, sino va porque ha llegado a un punto en su proceso vital que ya no puede ser atendido ni por uno mismo ni por el entorno. Por eso va con un nivel de vulnerabilidad que necesita que se le ayude en sus actividades de la vida diaria, y ya no hablemos a nivel sanitario, ¿no? A nivel de controlar su medicación y de su proceso de envejecimiento. Y ahí es donde el virus encontró su campo de minas. Y se nos olvidó que teníamos núcleos de población que vivía junto y que se llamaban residencias de mayores. Y eso se nos olvidó a todos. Y cuando las residencias dijimos mucho antes de que llegara la pandemia, cuando estábamos viendo China, pues tenemos que limitar a lo mejor la entrada a los familiares, pues se nos llegó incluso a amenazar de que estábamos vulnerando una libertad. Y es verdad, a lo mejor sí estábamos desde el lado del usuario y del familiar, pues a lo mejor sí estábamos vulnerando un derecho, ¿no? Pero el no vulnerarlo y rescindir, que siempre decíamos, durante 15 días, y desde marzo ya estamos todavía con lo que estamos viviendo, pues el virus entró. Que ya, yo creo que con el tiempo tenemos claro que el virus en muchos centros ya estaba en diciembre, y en febrero ya había muchos centros que estaban contaminados. Y ahí ya no hubo. En un momento, los centros lo único que podíamos hacer era evitar que entrara. En el centro donde entró, y sobre todo yo una reflexión que creo que es fundamental que hagamos, cuando hablamos del modelo, en los centros donde la familiar entra por todos los sitios, son centros muy abiertos, sin horarios, puedes entrar a cualquier unidad, donde hay incluso unidades de convivencia, ¿no? El otro día me contaban en un centro, decían, nosotros tenemos unidad de convivencia. Y dices, claro, a la hora de sectorizar, es lo que pedimos todos, ¿no? Dice, claro, pero hay un matrimonio y uno puede estar en un nivel de dependencia y el otro en otro. Con lo cual están en unidades de convivencia en el día a día diferentes. Pero es que además Manolo se lleva fenomenal con Felipe, que está en otra unidad de convivencia, porque las unidades de convivencia no son de 20, de 5 o 6. Y se van a tomar un vino al bar de enfrente. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Que no lo hagan? Claro, es un centro abierto, participativo, con unidades de convivencia que se intenta que no sean muy grandes. Pero claro, si lo dejamos tan fácil al virus, claro, está la reflexión que hacemos ahora. ¿Esto qué significaría? ¿Qué significado podría tener? ¿Que teníamos que haber limitado? No, es que el propio modelo de apertura, de participación, de integración, de salida al entorno social que tenemos a la calle, al bar de enfrente, cuando podamos, eso también ha favorecido que en este momento el virus haya entrado. Por eso yo, cuando hablamos a veces de culpabilidades, de negligencia, es que el propio modelo por el que estamos trabajando y por el que tanto luchamos, y lo digo yo, porque creo que los modelos se transformarán para cuando yo tenga que ir también en una residencia. Por desgracia, los modelos no cambian y evolucionan con tanta rapidez. Y queremos centros abiertos y con un nivel de participación interprofesional. Pues esto, si hablamos de virus, esto es lo que ha favorecido que el virus también entrara.
queremos que las familias puedan participar. Bueno, pues cuanto más gente entra en un centro, más probabilidades hay. Con lo cual yo creo que es importante que también separemos lo que es el día a día de una residencia y un modelo con lo que ha sido, lo que ha pasado con la pandemia y el virus. Porque si no, entraremos en una contradicción demasiado fuerte, y lo digo también desde el lado que nos tocan los que trabajamos con mayores. Hay muchas cosas que mejorar. Yo estoy de acuerdo con Gracia que nos hemos encontrado con unos perfiles profesionales y con una falta de capacitaciones a veces. Y yo creo que si algo tiene de oportunidad todo lo que hemos pasado es que esto tiene que mejorar, que tenemos que reivindicar el espacio que tienen las residencias de mayores dentro del organigrama sanitario. Una persona mayor por entrar en una residencia no pierde todos sus derechos que ha adquirido durante los años que ha estado trabajando. Al contrario, ha decidido vivir en otro sitio, pero nunca se debe permitir que pierda su derecho a una sanidad pública. Y esto es lo que estaba pasando en las residencias. Cuando una persona entra en una residencia, el sistema público ya no entra en la residencia. Es el médico del centro que ni siquiera puede recetar, con lo cual un médico lo único que hace es pues un control y un seguimiento de casos puntuales que pueda haber, pero ni siquiera médica. El médico de una residencia, cuando llega al centro de salud, a veces, dependiendo de la relación que pueda entablar con el médico del centro de salud, pues a veces es de una sumisión, porque el médico del centro de salud es el que al final decide y receta la medicación. Nos encontramos muchas veces que las enfermeras o los médicos van al centro de salud a esperar una cola como cualquier otro usuario para que le den una solución. ¿Por qué no trabajamos en una coordinación entre el sistema sanitario y el sistema social, donde una persona, donde viva, da igual si es una residencia, si es en su casa o en su pueblo, si ha decidido irse de vacaciones durante 3 meses, sí pueda tener y hacer uso de ese sistema público de salud? Yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer. Esto es un tema que el sector lleva hablándolo durante mucho tiempo y al final no deja de ser, y esto lo digo desde un lado muy personal, creo que el defender cada consejería su presupuesto o cada ministerio su presupuesto ha llevado que en este momento haya pasado de alguna manera también lo que ha pasado. Las residencias no tenemos la historia clínica de los residentes, tenemos la historia clínica que cuando una persona ingresa en una residencia se va haciendo y elaborando. ¿Por qué no compartimos la historia social con la historia clínica de una persona? Pero no de una persona mayor, de una persona, la mía, en lo que yo llegue, y llegará a ser mi historia de vida y mi historia clínica, irá en paralelo en todo el proceso. Si yo he tenido un fallecimiento de mi marido o he tenido un cáncer o eso es parte de mi historia que cuando yo tenga X años pues será mucho mayor porque mi historia de vida y mi historia clínica habrán crecido a la vez y mi nivel de atención será diferente y los profesionales que me atiendan también trabajarán de una manera diferente. Cuando habla Gracia del tema salarial, es verdad, pero es que socialmente cuando alguien pregunta por una residencia, quiere una residencia, yo he tenido experiencias de, pero no quiero pagar más de 700 euros. Si alguien piensa aquí, atender a una persona sin edad por 700 euros al mes, donde tenga 5 comidas, tenga médico, enfermería, trabajador social, terapeuta, laven la ropa, pues tengo unos determinados servicios, tengo un nivel de limpieza, es imposible. Yo siempre les digo, si encuentras una residencia que te lo haga por eso, dímelo porque la denunciaré. Es imposible, porque la gente y los trabajadores comemos, porque la gente tenemos el derecho de mejorar nuestro estado. Y esto, al final, cuando socialmente no le damos valor a que hay que pagar, y yo siempre digo que lo público no es gratis, yo entiendo, y desde el foro en el que estoy, que siempre se hable de las residencias públicas, a mí me duele porque el concepto de público no es gratis. Una residencia es 4 veces más cara la pública que la privada, lo cual no estoy diciendo que una residencia privada concertada no haya una eficiencia en el trabajo. Haya, como decía Gracia, hay un control de la calidad que se da, hay un seguimiento y, lógicamente, se exija lo que se tenga que exigir. Pero a veces no nos quedemos en lo público y lo privado, no. Yo creo que ahí a veces pecamos de, no es que esta residencia no cuesta, sí cuesta. A los ciudadanos nos cuesta. Y yo creo que este concepto también tenemos que romperlo. Si tenemos que tener plazas públicas, eso sí,
Y también tengamos mucho cuidado cuando hablamos del nivel de ratios, porque cuando queremos aumentar, y esto es algo que tenemos mucho con la administración, y no entro a valorarlo, simplemente los pongo, cuando hablamos de que tenemos que aumentar los ratios, estupendo. Pero el trabajador, aumentar ratios significa más trabajadores contratados. Fenomenal. Pero los trabajadores también tenemos la mala costumbre de comer todos los días, queremos cobrar. Y esto significa que el coste de las plazas también aumenta. Y yo siempre digo, hay gente que puede pagar una residencia 3.000, 4.000. Hay gente que será el perfil de plaza pública, pero este país no puede tener una plaza pública para cada uno de nosotros. Habrá un estamento, una clase media, que nunca tendrá acceso a una residencia, porque nuestra exigencia garantista es de mayor ratio de personal. Esto significa que el gasto estructural de cualquier servicio público o privado subirá. Y esto también yo creo que tenemos que trabajar también en una optimización del recurso y un buen diseño, con un buen servicio y que sí, partiendo de que seguramente tenemos que mejorar los ratios, pero que tengamos cuidados a veces con el discurso que hacemos porque llegará un tramo de la sociedad que nunca podrá alcanzar el poder estar en una residencia. Y yo creo que esto tenemos que tener a veces un poco de cuidado, ¿no? Tenemos que trabajar por un modelo sostenible para todos y donde todos podamos tener derecho, en el momento de que lo necesitamos, a estar en una residencia concertada, pública, privada, si tiene que ser el caso, pero que todo el mundo tenga derecho y acceso a una residencia pública. Yo creo que esto es fundamental. Yo es un poco lo que os quería decir, daros las gracias, sí que reconocer a todas las trabajadoras, y yo creo que los que me conocéis siempre diré que por qué se nos ha maltratado tantísimo a los trabajadores de las residencias. Yo reconoceré siempre a los sanitarios, pero perdona porque todavía me... Pero hay que reconocer a todas esas mujeres que dejaron su casa, en muchos casos, que enfermaron por cuidar a los mayores. Así que por mí, un abrazo. Cedo la palabra a mi compañera Marina. Hola, ¿sí? ¿Me oís? Sí. ¿Me oís, verdad? Dimas, sí te oímos. Go on. Sí, perdonad. Nada, es que estaba cogiendo algún apunte de algunas preguntas que nos hacían los compañeros. Nada, Pilar, me quedo con lo primero, que yo creo que es la base fundamental de todo esto. Y creo que el tema de la formación, educación, es fundamental, no solo para esto, sino para todo. Creo que la educación, los valores y todo eso que va implícito en todo eso que enumeraste en primer lugar, creo que es la base fundamental de todo esto. Aquí no se trata de buscar culpables, aquí lo que se trata, efectivamente, como dijo la compañera Gracia, era que a partir de todo esto que estamos pasando y estamos sufriendo, pues que no vuelva a pasar en la medida de lo posible e intentar mejorarlo. A partir de ahí, pues caminar hacia adelante y como no puede ser de otra manera. Paso la palabra a Marina. Y también acordarnos de toda la gente mayor que ha muerto, ha fallecido sola en su casa. Pues sí. Pues sí, esto se nos olvida. Yo creo que también merecen todo nuestro respeto y ha muerto. Desde aquí nuestra solidaridad a todas las familias, efectivamente. Muchas gracias, Pilar. Marina, tienes la palabra. Bueno, me ha cedido Pilar la palabra en un momento muy delicado, porque yo también soy sensible al tema. En fin, yo quiero empezar, como no, agradeciendo muchísimo a los organizadores estas jornadas, porque brindan la oportunidad de visibilizar cuál es el problema. Ya me cae la lágrima, no puede ser. Vale, de visibilizar el problema que se ha presentado en las residencias especialmente. Y quiero, por supuesto, agradecer a todas las trabajadoras. Cada vez que se ha aplaudido a los sanitarios, pues algún corazoncito se habrá quedado quebrado
de estos trabajadores que han estado dándolo todo y luchando casi en un frente de batalla en las residencias, con lo cual, aunque este foro sea reducido y tenga un público reducido, yo creo que cada vez que intervengamos todos en esta temática debemos agradecer expresamente a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo a las trabajadoras de las residencias, ¿no? Voy a intentar superar este trance. Y luego también quería deciros, por supuesto, no cuento con la experiencia en materia de dependencia ni conozco las residencias como lo conocen Gracia o Pilar. Sí que he estado trabajando con personas vulnerables y esa vulnerabilidad pues siempre te queda como un bien intangible a proteger. En su caso yo pues lo he prestado desde la administración pública, o lo he intentado, he hecho lo mejor posible y ahora pues intento hacerlo igualmente desde CEAPS, el Círculo Empresarial de Atención a Personas. Lo bueno quizás de haber llegado en este momento es que de pronto descubres, yo soy de formación jurista, me leo la ley de dependencia, digo, bueno, esto está muy bien, la ley de dependencia, ¿no? Pero luego no ha debido tener un desarrollo o le ha faltado un desarrollo completo y un acompañamiento con una financiación. El tema es que yo creo que todas las cuestiones que se han planteado, si el drama que han sufrido los mayores, sus familias, los trabajadores, si ha habido o no negligencia, si hay que buscar alguna responsabilidad, si están capacitadas las residencias de adultos con medios humanos y técnicos suficientes para haber abordado esta pandemia o abordarlo en un futuro. Yo creo que son preguntas muy meditadas y la verdad es que hay que agradecer a quien las haya pensado y muy acertadas, pero que son también extrapolables a toda la comunidad internacional. Y el hecho de haber llegado ahora, pues yo me he estado leyendo muchos informes, ¿no? Desde que llegué en el mes de julio me incorporé a CEAPS y sí que he visto que además de que el virus, su población objetivo son los mayores, es un hecho, pues los mayores que viven en las residencias es digamos, el target, el objetivo principal por una razón, porque presenta un mayor grado de vulnerabilidad al ser un entorno propicio para el contagio y la infección. Pero son cuestiones que son comunes a todos los modelos y a todos los países del mundo. Y he de deciros que en todas partes hay informes, hay un informe de la OMS bastante completo en el que te dice que las residencias han sido el centro donde mejor se ha desarrollado el virus, donde más campo ha encontrado el virus para contagiar, precisamente porque tienen una serie de elementos comunes, de rasgos comunes. La vulnerabilidad intrínseca de la población, o sea, son personas ya con multipatologías, como se ha señalado, yo no voy a entrar en eso, pero obviamente evidencian una mayor fragilidad. Además de esto, a nivel mundial, insisto, no es solo de las residencias españolas, y creo que es importante el mensaje porque las residencias han sido objeto del foco mediático, siempre con un apunte, con una connotación muy negativa, y por eso han estado dándolo todo por los usuarios, por los residentes, ¿no? Así que creo que es importante que se sepa que esto no es una exclusiva que hemos tenido en España, sino que es a nivel mundial. Hablaba de la vulnerabilidad intrínseca de la población que está en las residencias.
que, como he dicho antes, constituyen el entorno más infeccioso, pero también hay debilidades que ya preexistían en el modelo de las residencias, sobre todo a nivel de gobernanza. Fijaros, no hablo de España, hablo en general de gobernanza, de financiación, de condiciones laborales. Sí, las condiciones laborales en cualquier parte del mundo te encuentras, te das cuenta, y no es una justificación, al contrario, es una oportunidad, como se ha señalado, para intentar mejorarlo, pero te encuentras que las condiciones laborales siempre son más bajas, por alguna razón no es un sector atractivo para trabajar, y las personas que se emplean pues tienen un nivel de cualificación o de capacitación más bajo y no tienen un reconocimiento. Finalmente estamos hablando de falta de ese reconocimiento, con lo cual obviamente hay que apostar por esa profesionalización que también nos ha descrito Gracia y también un poco en parte Pilar. Yo creo que esto es una de las asignaturas pendientes que, como se ha señalado, esta pandemia, esta crisis, nos brinda la oportunidad de abordar esta materia. Pero hay más parámetros comunes en todos los países. Principalmente fallos en la respuesta inmediata. No solo en España no hemos tenido PCRs ni equipos, ha sido común a todos los países. Con un añadido que también es común, y es que la primera reacción ha sido invertir o focalizarse en la sanidad, porque era una emergencia sanitaria, no nos olvidemos, era una emergencia sanitaria y lo que se ha invertido en recursos en general ha sido en sanidad. Entonces, pues toda la atención ha ido para sanidad. Y el problema, como ha sido puesto de manifiesto de manera evidente, es que tampoco el sistema sanitario ha podido con la materia, con la pandemia, porque no se podía prever. O sea, era una materia imprevisible a otro nivel, a nivel jurídico, todas las cuestiones contractuales, etcétera, se les está aplicando una cláusula de rebus sic stantibus. ¿Por qué? Porque no se podía prever, no se podía cumplir y por tanto muchos contratos han quedado sin cumplir. Pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, la sanidad no ha tenido la capacidad de atender a todo el mundo. Y ese todo el mundo, desafortunadísimamente, volvemos, ha sido pues el sector social, el sector de las residencias, de la dependencia. A lo que también sumamos otro parámetro igualmente común. Estamos hablando de personas mayores, pero también dependientes. La vulnerabilidad no solo eran por las multipatologías crónicas, etcétera, sino muchas personas también están, porque esto no ha acabado, en las residencias debido a una enfermedad, a un deterioro cognitivo importante, que pues un Alzheimer, una demencia senil, que les ha hecho, digamos, ser menos tolerantes a las medidas de contención del virus que se han podido o que se han pretendido poner en marcha en primera instancia en las residencias. Obviamente, todos desprevenidos, todos, lo de la negligencia, pues no lo sé, francamente. Yo soy partidaria, como os ha dicho ya por todos, de no indagar, de no estar buscando responsabilidades, sino de buscar soluciones y aprovechar la oportunidad de que se han puesto de manifiesto de pronto todos los problemas que hay para poderlos abordar. Se han quedado muchas personas, estamos hablando de residencias, pero las familias que han retirado a sus parientes, a sus familiares de las residencias, o los que no han podido llevar a sus familiares a centros de día, también lo han sufrido de la misma manera. Es decir,
las personas, los usuarios, que al final es lo que más nos importa, la persona mayor o dependiente, desde las residencias pues hemos intentado abordarlo de la mejor manera posible, con una multiplicación de tareas. Muchas veces hay personas que han asumido tareas. Desde luego, en general, la residencia ha asumido una carga que no le correspondía, una responsabilidad que no le correspondía, o le han desplazado una responsabilidad que no le correspondía, que era la responsabilidad sanitaria. Todos sabemos que, como muy bien ha señalado Gracia, la responsabilidad sanitaria es del Sistema Nacional de Salud, y en el caso de las residencias pues es prestado por los servicios de atención primaria, y esto pues francamente ha sido, creo que el corazón del problema, en la medida en que ha faltado una coordinación y una derivación hospitalaria que se habría echado de menos. Pero incluso habiendo hecho esa colaboración y habiendo en algunos, o en la mayoría de los supuestos, porque esto basta con que falle uno para que ya se ponga en evidencia el problema, pero cuando se ha hecho esa colaboración y ha habido esa derivación a hospitales, nuestro desconocimiento del virus también ha inducido a que esas personas teóricamente ya curadas retornaran a las residencias y fueran igualmente un foco de entrada. Se ha intentado blindar las residencias. Muchos de los trabajadores, heroicamente yo diría, que se han confinado con los propios residentes y usuarios, haciendo de todo, como he dicho, multitarea, todo el mundo, gerocultores en cocinas, porque no olvidemos que se han producido bajas muy importantes que han dejado en cuadros a los servicios que son esenciales y que se tenían que continuar prestando. En definitiva, quería dejar claro, por una parte, que no es un tema que podamos decir que es monopolio de España ni exclusiva de España, es en todo el mundo que ha ocurrido de esta manera, y probablemente tengamos que buscar quizás si un modelo diferente de residencia en el que ya se venía pensando por cuestiones distintas, pero que digamos que esto, la pandemia ha urgido el buscar un desarrollo diferente precisamente en este momento, a un modelo diferente de residencia. Un modelo en el que estemos en lugar de contratar una plaza para una persona, en lugar de hablar de plazas, hablar de contratar cuidados de una persona, de manera que las residencias pasen a ser plataformas de servicios que sean más individualizados, que sean más a la carta, que atiendan más a las necesidades de las personas, pero que se ofrezcan desde la misma residencia y siempre con unos estándares de calidad, asegurando unos recursos sólidos y sostenibles que, por supuesto, prioricen las necesidades de los usuarios y su dignidad como personas. Es que esto es fundamental. En ese modelo de residencia, por supuesto, y en el actual, no se puede empezar por la casa por el tejado, hay que ir poco a poco con el acompañamiento. Tenemos un instrumento jurídico, una herramienta que es la Ley de Dependencia, y he señalado al principio que falta un acompañamiento financiero y de desarrollo normativo. Yo creo que pues hay que seguir en esa línea. Las administraciones
están tratando de colaborar con el sector en general. Todos sois conscientes, aunque yo creo que se hace de una manera muy lenta y siempre por detrás de la necesidad, pero yo creo que hay que efectivamente trabajar en una mejora no solo de las prestaciones en las residencias, como acabo de decir, sino una mejora en las prestaciones, en las condiciones laborales, por supuesto, como se ha comentado aquí. Hay que pensar también en equiparar gradualmente los ratios y perfiles profesionales en todas las comunidades autónomas. Yo creo que se ha generado, fijaros que la ley de dependencia surge de los que ha explicado, pero surge precisamente porque trata de armonizar de alguna manera todos estos, unos mínimos, garantizar unos mínimos en la atención a las personas mayores. Y esto es el objetivo que debemos perseguir y mantener. Y sin embargo, el que haya tantos sistemas diferentes y tantas competencias, tantos órganos diferentes con competencias, la verdad es que lo que ha resultado es en sistemas muy discrepantes, algunos bastante mejores que otros, que rompen el equilibrio y el principio de igualdad que reconoce la Constitución española a todos los españoles. O sea, que esto vaya por delante, pero creo que no es el momento de entrar en ese tema de financiación. Sí señalar que la financiación de la Administración General del Estado, que se pone encima de la mesa en el momento de adoptar la ley de dependencia, precisamente como una fórmula de garantía de ese mínimo, pues debería estar a la altura, debería ser mayor, y también creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. Y esa financiación debería garantizar las condiciones laborales a costes competitivos. Uno de los problemas también de la ley de dependencia es que no se produce un estudio, un análisis de cuáles son los costes reales de los servicios. Debería realizarse ese análisis. Por ejemplo, ahora cuando se ha determinado los presupuestos generales del Estado, se basan en un plan de choque que todos conocéis, que se ha elaborado desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y parece, se replican más o menos las cifras para abordar ese plan de choque en los presupuestos generales del Estado, pero lo que parece es que tenemos un presupuesto de X, ¿no?, que es el que establecen al final en los presupuestos generales del Estado, y a partir de aquí vemos qué medidas podemos tomar, y no al contrario. O sea, el ejercicio correcto debería haber sido: estos son los costes reales de los servicios, estas son las medidas, luego necesitamos este presupuesto. Este debería haber sido el ejercicio completo. Por lo demás, yo estoy absolutamente de acuerdo en todas las cuestiones que se han suscitado aquí. La verdad es que Gracia ha hecho una exposición clara y meridiana de las necesidades. No creo que con las cautelas que también ha puesto de manifiesto Pilar, porque yo creo que esas cautelas hay que mantenerlas. Desde luego, lo de la formación es un tema, la formación en valores y en principios hacia la población de mayores y de dependientes, no olvidemos, me parece clave, y hay que apostar en esa mejora de condiciones laborales. Hay que apostar igualmente por asegurar o garantizar una carrera profesional para hacer la función atractiva, para atraer a personas al sector. La ley de dependencia, como también ha dicho Gracia, se pensaba incluso autofinanciar porque se iba a incrementar muchísimo la oferta de empleo femenino, y habría sido buenísimo que esto hubiera sido así, pero no se ha producido del todo ese fenómeno. En fin, yo creo que
ha habido muchos problemas con las condiciones laborales, que han producido mucha rotación en los empleos, y la verdad es que esto no me lleva al principio a reconocer el trabajo de todos los trabajadores que han estado consagrados luchando en el frente de batalla sin tener una formación, sin saber lo que era un EPI, sin tener EPIs primero, luego sin saber lo que era el EPIs o cómo utilizarlo, y sin embargo dándolo todo por estar protegiendo a las personas a las que atendían. Creo que en todos los niveles, en todos los foros internacionales, en cualquier parte que todos los organismos que han emitido informes, por ejemplo, es muy interesante, yo he leído un informe encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a un grupo, GTM, que es Grupo de Trabajo Multidisciplinar, les hacen trabajo. Y en este grupo de trabajo, precisamente se expone que todos los problemas que se han presentado en España al final derivan también de una falta de coordinación entre sociosanitaria, no solo entre competencias entre sanidad y el área social, sino también entre administraciones. O sea, lo de que todo el mundo pelea por conservar su parcela de competencia ha llevado también a que no se colabore y no se aprovechen sinergias de trabajos entre todos, y habría que apostar, y eso lo dice también el grupo de trabajo, por crear grupos interdisciplinares que no sean solo interterritorial, pero que trabajen transversalmente tanto la materia sanitaria como lo social, de manera que el servicio se pueda ofrecer de manera integrada a los usuarios. En definitiva, contratar atención a personas y no necesariamente o no solo plazas, muy importante, y abrir, no olvidar a los mayores, por lo que estaba contando Pilar. No se puede obviar que en España especialmente tenemos una población muy envejecida, y vamos incrementando al mismo tiempo, en paralelo, con este paréntesis que ha producido la pandemia, en esperanza de vida, con lo cual más nos vale invertir ahora en educar en esos valores. Y todos tenemos que apostar e influir en las administraciones para que inviertan en el sector de dependencia con carácter finalista. Es una recomendación de todo el mundo, desde la OMS, que ¿sabéis esto que dice la OMS? Que nadie quede atrás. La OMS dice algo más, dice hasta que no... dice, solo atendiendo, esto lo voy a traducir literalmente, solo atendiendo a las necesidades y problemática presentada en los centros residenciales, los países podrán estar seguros de que en la respuesta dada ante el COVID-19 nadie ha quedado atrás. O sea, no solo es nadie ha quedado atrás, sino que solo si se atiende esta problemática en los centros residenciales, son palabras literales de la OMS, nadie ha quedado, no se puede decir que nadie ha quedado atrás. Y termino aquí para abrir el debate. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, la verdad es que están llegando muchas preguntas, pero bueno, primero agradecer las intervenciones que tuvisteis, que van un poco en la misma línea de lo que vengo diciendo,
Creo que aquí no hay que buscar culpables, sino que hay que buscar solución a todo esto. Hay muchas cuestiones que, como digo, nos están llegando. Unas bueno, son cuestiones que desde la misma organización nuestra que tenemos les daremos respuesta, como es que si esto va a llegar a la gente y demás, pues sí, decir que todo esto que estamos haciendo, esta jornada que estamos haciendo, va a llegar a las personas que así lo deseen, y más en concreto a los nuestros afiliados, a través de la elaboración de un documento donde se van a presentar todas las intervenciones que hemos tenido hasta ahora. Bueno, por empezar por algo, hay una pregunta, no voy a enumerar los nombres porque está no está muy claro muchas veces quién es el que lo escribe, entonces para no utilizar el nombre de uno y tal, me voy a referir a la que son las preguntas en cuestión. Hay una pregunta que dice que cuánto es la ratio de factores que dependen y dónde aparecen. Marina, creo que podías contestar, si es posible, a esto. ¿Sí me oyes? Sí, yo te oigo. Sí, bueno, yo quizás no sea la persona más adecuada para contestar a dónde específicamente están las ratios. Sí que sé que deriva, es un Real Decreto que deriva de la Ley de Dependencia, pero no sé específicamente, pero si quieres lo busco y se lo... Vale. No me sé el número exactamente. No, perdona, digo Marina por decir tal, cualquiera puede... Pero yo lo puedo buscar. Sí. No tengo ningún problema. Lo tengo, de hecho, en mi base de datos, pero no me lo sé exactamente cuál. Yo entiendo que la curiosidad que hay es dónde se puede saber cuál es el ratio exigible que hay o que se puede exigir en una residencia, ¿no? Y esto, al final, es verdad que a nivel estatal se establecieron unos ratios, pero si en esto es en lo que luego cada comunidad autónoma nunca puede estar por debajo. Entonces, esto está o en los pliegos, en los propios pliegos que en la Comunidad de Madrid están en los pliegos del Acuerdo Marco. En Madrid el Acuerdo Marco establece que en un 0,42 el ratio en atención directa es de un 0,42. ¿Y esto qué significa? Significa ¿qué figuras profesionales? Gerocultor, fisio, tenemos 24 horas de enfermería, 24 horas de médico, 24 horas de gerocultores, y luego entrarían todas las figuras, todos los técnicos, por decirlo, el fisio, el terapeuta y el animador sociocultural. Es lo que se considera. Aparte estaría lo que se entiende como la gestión indirecta, que sería la parte de cocina, limpieza, administración, sería, pero vamos, se recoge dentro de cada comunidad autónoma. Y luego en Madrid también, en la orden, creo que la 612, establece la normativa general. Esto sería específica para los centros que tienen plazas concertadas con la administración. Y luego hay, creo que es la orden 612, la que establece cuáles son los ratios a nivel general de residencias. Yo, lo que sí, permíteme, Dimas, que he visto que José Luis pone el nombre, pero que quiero que me entienda bien lo que quiero decir cuando digo que el público objetivo eran los mayores. O sea, digo, es las personas vulnerables. Es verdad que yo siempre centralizo en mayores porque trabajo con mayores. Pero creo que el público objetivo del virus, por decirlo, porque además lo digo con mucha rabia cuando no se pensó en eso. Yo creo que cuando alguien viene, lo que tenemos que tener en cuenta rápido es ver cuál es nuestra debilidad y las personas más débiles que había, a las que cualquier enfermedad y por las características del virus que había, eran, entre otras muchas personas, o el personal vulnerable estaban los mayores, porque dentro de la dependencia, el mayor perfil, las personas mayores, que no digo personas mayores, sino personas mayores que vienen en residencias, porque son las personas más vulnerables, porque si no, las personas tenemos que estar en nuestra casa y en nuestro entorno. A la residencia está para cuando no podemos estar en nuestro entorno. Yo quiero aclararlo porque es verdad que a lo mejor lo digo así y sí que quiero que me entienda el desde dónde, porque lo digo desde la reivindicación. Creo que eso es algo que tenemos que saber y es verdad que no. O sea, que cuando se compraron los EPIs, nosotros los tuvimos en las aduanas y no nos dejaban porque se quedaban embargadas, porque eran para hospitales, que había mucha gente vulnerable en los hospitales, pero en las residencias también, y no se pensó en eso. Es desde donde quiero, era mi expresión, que a lo mejor no. Entiendo que haya alguien que diga que es, pero lo hago desde la reivindicación y tengo que decir desde la rabia también, ¿no?
Muy bien. No, nada, hay también una pregunta. Dice que ¿por qué en Canarias hay muy poca incidencia? ¿Por qué creéis que es debido? Bueno, yo creo que hubo mucha incidencia en Madrid porque esto es un tema de contactos y yo creo que mis compañeras están en Madrid empezamos, por eso ahora Madrid estamos mejor, que ahora tenemos que decir, ¿por qué Madrid ahora no hay? Porque en Madrid ya tenemos un 53% de serología. Esto significa que mucha gente se contagió. ¿Por qué ahora tenemos en Asturias, en Andalucía o en Cantabria? Porque en la primera ola no hubo. Lo bueno del virus es que en Madrid y el resto les dio tiempo a reaccionar. Madrid no tuvimos tiempo de reaccionar, no sabíamos cómo funcionaba. Canarias les ayuda la propia sectorización territorial que tiene la propia isla. O sea, hay una parte que el concepto de sectorización que tenemos ahora en las residencias, que lo hemos normalizado mucho, parece parte de nuestro vocabulario, la propia isla también lo hace, ¿no? Yo creo que territorialmente, al final es verdad que cuando entra, por eso ha entrado en Asturias, bueno, ha tardado más, como ha entrado en unos centros y luego más tarde ha entrado en otros. Pero es un tema de probabilidades y dónde llegó primero. Madrid era la comunidad autónoma de la capital donde hay mayor tránsito de gente, mayor nivel de población. Y bueno. Sí. Bueno, podéis cualquiera intervenir. O sea, no... Me gustaría decir algo sobre las ratios. Sí. Vamos a ver, sobre las ratios, que es verdad que hay un mapa muy diferente, muy diverso en todas las comunidades autónomas. Sí que hay una directriz del Consejo del Inserso en que se refiere a la ratio para la acreditación de residencias. Entonces, establece que la ratio tiene que ser referida a la gerocultora. O sea, lo que establece es número de gerocultoras por número de residentes, de 35 por cada 100. Lo que pasa es que después en las residencias a lo mejor no todas las plazas son concertadas, hay plazas privadas, los cómputos no se hacen exactamente así. Esto es una recomendación, os digo esto porque nosotros cuando yo llegué buscamos por muchos sitios las ratios, y hay, por ejemplo, Aragón, no sé si lo ha modificado ahora, pero tenía una ratio como del año 73 o algo así. Entonces, aquí hay también un problema de legislación básica nacional y legislación de las comunidades autónomas. No sé si fue Marina la que hablaba antes de que hay una relación entre, no solamente ya del sector, como pudiéramos decir, sanidad y servicios sociales, sino entre las propias administraciones, por quedarse con las competencias, tienen ahí un poco de problema y cada uno pues legisla ahí. Eso en cuanto a las ratios. Y luego hay otra cuestión que también me gustaría señalar. Nuestro sistema nacional tiene el apellido de salud, es Sistema Nacional de Salud. Pero esto se utiliza mucho y se habla luego del sistema sanitario. Y la diferencia es importante porque la salud, la atención a la salud es una cuestión integral. No es lo mismo la atención a la salud que la atención a la enfermedad. Y claro, una cuestión es atender la salud de las personas y otra cuestión es la sanidad, lo sanitario, la patología. A veces la atención o el prestar una atención a patologías que son, voy a decir un poco como muy espectaculares, que se hacen sobre todo en los hospitales, hace que se pongan toda la atención en eso y la atención a la salud general de la población no se inviertan tantos recursos en general. Aquí hay una cosa de la Ley General de Sanidad del 86 que habla de diagnóstico de salud de la zona básica. Eso se perdió con los recortes de la atención primaria, con un montón de... Se ha ido desenfocando eso y se ha focalizado la atención a la salud solamente en las patologías o en lo asistencial porque tiene como mucha impronta y es necesario dar una respuesta inmediata. Entonces, un problema que ha habido aquí es que
el COVID es un problema de salud comunitaria. Es la comunidad lo que está enfermo y lo sufren las personas. Entonces, poner muchas UBIs, pues, o muchas UCIs, hay que dar respuesta a lo mal que lo está pasando la gente, pero es que como no tengas en cuenta esa perspectiva comunitaria y trabajes antes, nunca vas a tener suficientes UCIs. Sí, perdona. Sí, continúa. No, es que es una cuestión, yo creo que muy, muy importante, porque si yo tengo un diagnóstico de salud hecho en mi zona básica, sabré que tengo 4 o 5 residencias de mayores o una población de más de 65 años que va a ser vulnerable a una serie de cosas. Entonces tengo que poner el foco. Bueno, yo aquí también quiero decir que mi origen sanitario o mi origen de enfermera me puede un poco en esto, que es la visión de la salud. Pero hay otra cuestión que yo la puse al principio de la diapositiva que quizá debía de haberla puesta en cada uno, y es el reconocimiento de la sociedad, por parte de la sociedad, del valor del cuidado. Pero no solamente en España, es una cuestión a nivel mundial. Y es que es más espectacular que alguien salga porque ha hecho una operación a corazón abierto, ha abierto la cabeza a alguien y le ha solucionado el problema. Todo eso es muy espectacular y la gente entiende que es un gran sistema sanitario, pero hay mucha cantidad de salud sobre la que trabajar que no son esas cosas específicas. Y eso yo creo que es una lección que deberíamos aprender de cara al futuro. No buscando culpables, sino como lección a aprender de cara al futuro. Tengo que dar respuesta a un problema de salud comunitaria. Muy bien, estamos de Creo acuerdo que no hay que buscar culpables. Sí, quería intervenir alguien, por favor. Sí. No, nada. También nos hacen aquí una cuestión que yo creo que va un poco, porque se está hablando de la asistencia personalizada y de los malos tratos. Yo creo que va un poco en la línea de, ¿hay algún protocolo para toda esta cuestión? Pregunto. Sí, los hay. Sí, ¿verdad? Yo entiendo que, cuando estaba leyendo también un poco las preguntas, yo entiendo que hay una parte también de incertidumbre personal de cada uno, ¿no? Y sobre todo cuando vemos las imágenes que a veces vemos en televisión, tenemos que pensar que diariamente se atienden a casi, creo que son ya 500.000 personas. Y yo creo que es una reflexión que a veces tenemos que hacernos. Y alguna vez, en mucho tiempo, sale una situación de maltrato. Bueno, pues el maltrato al final yo creo que no lo tenemos que identificar con residencias, sino lo tenemos que identificar con personas. Yo no me atrevería a decir que porque un profesor abusa de un niño, y me voy un poco a un lado más dramático, es que todos los profesores son en residencias. ¿Hay maltrato? Bueno, pues hemos visto que a veces sí. Yo me niego a que alguien y que socialmente generalicemos que en las residencias se maltrata. Hay protocolos de detección. Y con el tema de las sujeciones, que también he visto, o sea, todas las sujeciones que se hacen en una residencia, de hecho, trabajamos más avanzados a nivel de protocolos de sujeciones que en los propios hospitales. Esto, cuando hemos trabajado en los foros sociosanitarios, los propios hospitales nos lo dicen. En una residencia nunca se pone una sujeción si no es prescrita por un médico, y se tiene que renovar cada 15 días, me parece que es. O sea, que está muy controlado. ¿Que puede haber faltas? Como nos puede pasar en el supermercado, en el colegio, en el hospital o en cualquier sitio. Pero yo ahí, es una pena que nunca sale lo bueno que hay en las residencias, siempre sale lo malo. Entonces, lo que se nos queda en la retina siempre es esa situación de aquel hijo que puso una cámara en la habitación de su padre durante meses, de su madre, porque la maltrataban. Yo os quiero hacer la reflexión. El sector, cuando lo vemos, creo que las tres que estamos aquí decimos: hombre, si durante meses tú sabías que tu madre la estaba maltratando y has estado grabándolo, el maltratador eres tú también. Porque primero, si lo has detectado, sácala y luego denuncia. A veces el punto de vista cambia dependiendo de cuando conoces qué es lo que hay. ¿Qué maltrato puede haberlo? ¿Qué es lo normal? Ya les digo a ustedes que no. Y yo creo que hay grandes profesionales en los centros. ¿Que hay cosas que se pueden mejorar? Claro.
pero yo no me niego cuando se normaliza que hay maltrato en las residencias. Yo les invitaría a que las residencias, y yo espero que la pandemia también sirva para que la gente realmente vaya más a las residencias y vea el gran trabajo que se hace en las residencias, porque yo creo que somos los grandes desconocidos. Solo se conocen las residencias por estas cosas negativas que pasan, pero hay mucha vida en las residencias también. Yo creo que es importante también ponerlo encima de la mesa. Sí, sí, bueno, ahí también... Y añadir que existen códigos de... Sí, solo añadir que existen y están sujetos todos los empleados a él códigos de conducta en las residencias, códigos éticos. Entonces, esto es importante. Muy bien. O sea, cuando alguien comete ese tipo de actuaciones, está infringiendo ese código. Muy bien. Nada, también nos preguntan aquí que, bueno, que creo que la pregunta es el competente el gobierno central de impedir que las comunidades autónomas primen los pliegos de condiciones de concursos públicos? Bueno, creo que la respuesta cualquiera de vosotras puede La tiene, la ley de contratos públicos prioriza la bajada de precio. O sea, tiene competencia. Y bueno, hay aquí otra pregunta. ¿Alguien quiere decir más? No. De hecho, es una lucha que tenemos el sector. Ya. Nosotros en todos los pliegos lo que decimos es que se priorice en los pliegos las cláusulas técnicas, no las económicas. Y sin embargo, todas las administraciones siempre priorizan las técnicas. Y es algo que el sector siempre reivindicamos lo contrario, que se reivindiquen un buen proyecto de atención, no las condiciones económicas. Sí, bueno. De todas formas, a mí me gustaría, al hilo de esto, decir algo que creo que es importante, y es que, en general, yo creo que el servicio se presta en general, que no depende de si es una residencia pública, privada o concertada. Los servicios se tiene, lo que digo general, con las excepciones que hayan surgido o que puedan surgir, los servicios son de calidad de ellas, y eso es lo que se pretende, y además mejorarlo, ¿no? Pero no depende de si es público, privado o concertado. Muy bien. Nada, hay aquí también otra cuestión. Dice, la educación y la sanidad están reconocidos como derechos. ¿Y creéis que por qué los servicios sociales no? ¿Sí? Pues bueno, no sé si vamos a hablar si quieres contestar tú, Pilar. O... No, adelante, gracias. La ley de la dependencia reconoce como un derecho subjetivo el recibir estas prestaciones de los servicios sociales. El problema es que esta ley nació sin financiación. Entonces, una cosa es lo que reconoce el papel y otra lo que después se puede llevar a cabo. Pero en esta misma línea, las leyes lo que te pueden reconocer, y Marina a lo mejor que es de derecho entiende más que yo, pero te reconocen el derecho a recibir una prestación. O sea, a mí la ley me puede reconocer el derecho a que Sanidad o el Sistema Nacional de Salud me preste unos servicios sanitarios cuando estoy enferma, ¿vale? Y me preste unos servicios sociales, por ejemplo, cuando tengo una necesidad de cuidado o una incapacidad. La salud es un término muy amplio, como yo intentaba explicar ahí. La salud es un valor. Tú no tienes derecho a la salud. Tienes derecho a que no te la quiten. Tienes derecho a que te presten asistencias, pero derecho a estar sano, si entendemos la salud como la dice la OMS, nadie está. Es muy complicado. La salud es un proceso a lo largo de la vida de las personas en las que al principio somos muy vulnerables, necesitamos mucho cuidado, precisamente tenemos, digamos, los seres humanos la capacidad de cuidar porque si no la hubiéramos tenido, no hubiéramos sobrevivido como especie por lo vulnerables que venimos al mundo. Y cuando vamos a salir del mundo, por decirlo así, volvemos a ser también muy vulnerables. Entonces, lo que tenemos es derecho a que se presten unos servicios y se dé respuesta a eso.
no a estar sanos o no a... Bueno, yo creo que eso es una forma de hablar coloquial. Vale, Bueno, pero sí que hay un derecho subjetivo sin financiar, podríamos decir. Sí, o sea, al hilo de lo que está diciendo Gracia, por supuesto es así, es lo que establece la ley de dependencia, y ese fue el gran hito conseguido por la ley de dependencia precisamente, es que reconocer lo que estamos a llamar el envejecimiento activo, ¿no? Defender o reconocer que las personas mayores, por el hecho de serlo, no pierden derechos ni autonomía, y que hay que promover precisamente esa autonomía y respetarla. Entonces, es lo que mantener, continuar ofreciéndole un grado de bienestar, un estado de bienestar, un grado de bienestar, en la medida que pueda tenerlo. Sí. Bueno, hay aquí otra persona que pregunta que qué criterio se sigue a la hora de poner en la misma habitación de la residencia a 2 personas. Pues, a ver, a la hora de poner, es que hay todo un trabajo. Yo entiendo que a veces cuando se ven las cosas, pero en los centros el equipo interdisciplinar hace un seguimiento y una evaluación de toda persona cuando entra. Hay una realidad. Hay habitaciones dobles y habitaciones individuales. Pero normalmente lo que se intenta siempre es que haya una paridad y una complementariedad en la situación de cada uno. Y esto lo hacen en las reuniones del equipo interdisciplinar, donde se evalúa, se valora y se ven cuáles son las mejores situaciones. Y esto no quita que entiendo que también la pregunta, pues lo dice alguien que esté en una situación concreta, que luego cada uno lo pueda entender de mejor manera o peor, porque es verdad que a todo el mundo nos encantaría estar en habitaciones individuales, porque cada uno, pues según nos vamos haciendo mayores, queremos más nuestro propio espacio. Pero es una realidad que hay. Yo sí lo único que quiero, que hay un trabajo, no es, bueno, aquí hay, venga, pues entra aquí, sino que hay todo un trabajo de intentar que sean personas que estén en esa paridad y complementariedad. Sí. Bueno, a mí me surgen varias cuestiones que, bueno, evidentemente tenemos en la mente muchos y tal. Y yo solamente, y digo esto a modo de reflexión, en el sentido de que si estamos hablando de que hay datos donde la mayoría de las personas quieren quedarse en casa, o sea, eso es algo evidente y tal. El modelo que tenemos es en realidad el que hay que tener, o podría, después de estar hablando de todo esto que estamos hablando, podría haber otro tipo de diseño o otra forma de tal, porque evidentemente si la mayoría quiere quedarse en casa y que la asistencia sea en casa, y luego por otro lado pues están es verdad que bueno, la situación familiar influye en muchas cuestiones y tal, pero ¿cómo lo veis? ¿Podemos ir a otro tipo de modelo? Yo creo que tenemos que trabajar. El sector lleva mucho tiempo diciendo que tiene que haber un cambio de modelo. Lo primero porque yo creo que estamos en un modelo donde el residente tiene hijos, bueno, y ha pasado de un estado de cuidado a otro. Creo que vamos a una situación donde hay muchas personas que viven solas, que no tienen hijos, con lo cual el modelo ya aparte de ahí tiene que ir cambiando. No es lo mismo lo que yo puedo demandar o lo que tú mismo dimas puedas tener a lo que pueda tener una persona de 90 años que viene de otra época diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela, ella murió con 96 años, con lo cual ella venía del campo. Ella siempre identificaba la residencia, yo tengo la imagen de ella diciendo yo quiero ir a una residencia como su hermano, ¿no? Porque para ella era como un descanso. Ella trabajó toda la vida en el campo y para ella una residencia era ir a un sitio donde me den de comer y me tenga la cama hecha. Dice, madre mía, no me tengo que preocupar. Cuando mi abuela tuvo que ir a una residencia, entró en depresión porque para ella, que siempre había estado con nosotras, siempre había estado rodeada con sus hijos
y llegó en un Alzheimer profundo y ya no podíamos, pues ella dentro de su proceso tuvo una primera fase de depresión. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado. Nosotros sí estaremos más acostumbrados a vivir en un espacio diferente, también seremos mucho más reivindicativos a qué es lo que quiero, a que no me digan a qué hora me tengo que levantar. O sea, ahora mismo lo pongo un poco como ejemplo. Tú tienes un horario de levantada y te llega un inspector y tú a las 10 de la mañana no está todo el mundo levantado y es una sanción. Claro, yo lo pienso en mí, que yo lo digo muchas veces, digo, y que yo cuando tenga 70 años, 80, que me puedo levantar cuando me dé la gana, ¿me va a decir alguien que me tengo que levantar a las 9 por si llega? Hombre, ¿no? Pero estos son los modelos que tienen que ir cambiando. Pero eso también tiene que cambiar la normativa. Y esto es un trabajo que muchas veces a nivel político pues no va paralelo a cómo camina el sector. Y yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos. Cuando hablamos ahora de la atención centrada en la persona, pues al final nosotros estamos focalizando como sector a que tenemos que ver cuál es la individualidad de cada uno, qué es lo que le gusta, por qué tengo que comer carne o por qué no me puedo comer el cocido y tenemos, no, porque es que la grasa, porque es que o eres diabético, bueno, pero si tengo 90 años me vas a decir a mí que no me puedo comer, pues discutiremos sobre si es bueno para ti o no, pero eres libre, no estás incapacitado, tú tienes que decidirlo y si, oye, pues tendremos que negociarlo. Ahora es todo, pues partimos de un modelo muy asistencial, ¿no? De lo que hay que hacer, pero es que la normativa no lo exige de esa manera. Entonces, en esto es en lo que tenemos que trabajar y el sector lleva trabajando y proponiendo. Pero es verdad que la normativa también nos tiene que permitir. O sea, nosotros en España, cuando hablamos siempre del sistema alemán, ¿no? Que dices, yo hago un huerto y dices, oye, pues qué bien que la residencia planta un huerto y recoge tomates, pero es que esos tomates luego no te los puedes comer, porque entramos en temas de higiene alimentaria, no sé qué, o mayor que has cocinado toda la vida, en la residencia no puedo manejar un cuchillo y pelarse unas patatas para hacerse una tortilla. Y dices, pero vamos a ver, ¿no estoy yo en un sitio que es donde vivo? Pues no te dejas, porque no tienes el carnet de manipulador de alimentos. Y si llega una inspección, la has liado. Estas son las cosas que tenemos que ir adaptando. Yo como complemento también a lo que dice Pilar, que es así, o sea, yo he insinuado lo de las plataformas de servicios que van en esta dirección, colocando a la persona en el centro de la atención. Creo que también desde las residencias, desde los centros de día, y eso se ha puesto de manifiesto precisamente con la pandemia en la práctica, se pueden prestar servicios a domicilio, porque es verdad que hay muchas personas que quieren permanecer en el domicilio y eso es bueno, es estupendo que estén dentro de su entorno familiar hasta el máximo tiempo posible. Esto es lo deseable, siempre que pueda. Entonces, prestar esos servicios desde las residencias, centros de día, o por ejemplo, el reconocimiento de la teleasistencia igualmente como un derecho subjetivo que se ha aprobado recientemente por el Consejo Interterritorial. Yo creo que sí que se puede ir avanzando en esta dirección y es factible. O sea, hacer como medidas de prevención, incluso para y de apoyo a la autonomía, hacer este tipo de terapias cognitivas, etcétera, se pueden hacer desde las residencias y desde los centros de día. Se ha hecho. Cuando no han podido acudir, se ha estado haciendo y se puede continuar haciendo. Eso forma parte de ese plan, de ese nuevo modelo de asistencia de residencia. Sí. Sí, Gracia, ¿dices algo o...? Digo porque creo que este es un tema que, bueno, que es lo suficientemente importancia porque, bueno, por lo que están diciendo tanto Pilar como Marina. Sí. A ver, el cambio, lo que hay en el plan de choque que estaba diciendo Marina, pues habla de la teleasistencia y hay también un incremento del servicio de ayuda a domicilio, de los mínimos, o sea, es aumentar el tiempo que puedes tener un auxiliar de ayuda a domicilio para que te ayuden las tareas y, digamos, puedas mantenerte durante más tiempo en tu casa. Yo creo que esto me parece que es una idea buena, tiene una cuestión que es la diferencia que hablábamos antes de los territorios, pues a veces el copago en algunos territorios es alto y entonces la gente no lo puede pagar, así que no sé si va a resolver el problema.
el modelo de atención centrada en la persona, que yo creo que nadie diría esto nunca que no. Otra cuestión es que necesita probablemente más personas trabajando, más trabajadoras, y esto también encarece. Entonces, ahí no lo sé. ¿Qué es lo ideal y qué sería lo que debemos de tender? Sí, la pregunta es, bueno, los recursos son limitados y hasta el momento el reparto de los recursos no está siendo el que nos gustaría. Y de hecho yo he sido la primera por el orden de intervención en el tema de la financiación, en la que creo que las tres estamos de acuerdo en que necesitan más financiación y que además sea finalista, porque es tan esencial, iba a decir, como el ámbito sanitario o el ámbito de la salud, ¿vale? Pero tampoco ahí es finalista, porque a mí me toca llevar los dos sectores y tampoco es finalista ahí. Con lo cual, luego esto entra en conflicto con que cada territorio, cada autonomía y cada comunidad decide qué es lo que prioriza. Y esto enlaza un poco casi con lo que era al principio y lo que estamos hablando del reconocimiento social del valor de cuidar. Como darle un vaso de agua a una persona que no puede, no cuesta ningún esfuerzo, por poner una cosa simple, no se le da valor. Pero para quien recibe el vaso de agua, si no se puede levantar a por él, es vital. O sea, si no bebe, se muere. Entonces, digamos que asociamos a veces el valor de las cosas a una especial complejidad. Y eso la sociedad en general lo reconoce, aunque reconoce muchísimo a un futbolista, por ejemplo, y yo no veo que aporte tanto, ¿sabes? Por ejemplo, como el que descubra la vacuna, ¿no? Yo creo que hay algo de esto cultural. Las sociedades también conforman con su cultura los valores que quieren promover, y cada época y cada momento histórico pues tiene los suyos, y bueno, el tema del cuidado tiene esa doble feminización. No parece que sea complejo hacer la comida, ni la compra, ni dar el vaso de agua, ni lavar a una persona, aunque luego a lo mejor es más complejo de lo que parece, ¿vale? Así que el modelo de atención centrada en la persona, pues claro que no se puede olvidar, ni que es un ser sociable y que vive en comunidad. Y ahora mismo pagamos un precio por esta sociabilidad con el tema de la pandemia, que cuando hablaba Pilar de que habían sido como el objetivo los mayores de la pandemia, pues es que en las residencias se dan dos circunstancias. Una, personas que tienen unos problemas de salud de base, más riesgo. Y además viven juntas y muy pegaditas. Y además resulta a veces difícil conocer, por la pérdida de capacidad que han tenido en algunos ámbitos, resulta difícil saber si están malas o si les pasa algo. No es tan fácil. Muchas veces una persona que está aquí pues no come igual, no tiene muchas ganas de cosas que hace habitualmente, y esto es lo que da la pista de que puede estar enferma, con lo cual a veces cuando el sanitario se da cuenta de que está enfermo, pues ya lleva un tiempo, ya se ha transmitido, ya intentas aislar y ya ha corrido, ya no tenéis más que ver que hasta que no nos tienen 14 días encerrados no conseguimos aplanar la curva. Al día siguiente de encerrarnos no se aplana. Sigue ingresando la gente en el hospital y la gente sigue preocupada y agobiada, y no. Pues es que tienen que pasar 15 días. Esto es así y habrá que lidiar con ello como podamos. Yo creo que, gracias, ¿verdad? Que cuando en las residencias, antes de llegar, es verdad que tenemos las PCRs y enseguida los hospitales llegan, hacen PCRs, hacen los testeos, pero durante el mes de marzo y abril el testeo se hacía a oído. O sea, ibas por el pasillo y bueno, pues eso, ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre, si alguien tose, de repente todo el mundo se para y lo mismo es que se atraganta con el pan, pero
porque era la única manera que se conocía. Y ahora es verdad que cuando se están haciendo ya las pruebas a todo el mundo, lo que sí hemos visto que cuando hay un sintomático, en ese muestreo lo mismo tienes 2 o 3 asintomáticos. Yo creo que esta ha sido la realidad de un virus que nadie conocíamos y que nadie podíamos. Pero como bien dice Gracia, es que lo que se promueve en las residencias es que la gente no esté en las habitaciones, esté junta, esté participando, esté tal. Entonces esto es un poco lo que pasa. Y claro, como queremos fomentar, bueno, pues en este caso ha sido lo que ha provocado. Y cuando pedimos el contacto, bueno, pues ahora es muy complicado el decirle que no le puedes besar, ¿no? O el que no le puedes tocar. Es que es muy complicado, porque lo que hemos promovido siempre es que haya contacto, que haya... Es muy complicado. Pero bueno, también es verdad que se ha trabajado mucho en justamente en promover espacios seguros para que pueda haber ese contacto. Es verdad que lleva tiempo y que tiene su protocolo, pero están ahí todas las residencias. No conozco ninguna excepción. Está trabajando en ese sentido para conseguir un equilibrio entre las restricciones que te impone el sentido común y la pandemia, y luego pues favorecer un poco el contacto con su entorno familiar. En esto también se ha aprendido bastante. Y yo quería daros una buena noticia, porque me ha saltado en el teléfono y probablemente más de uno ya lo habrá tenido, pero deciros que el Congreso, os voy a leer literalmente, el Congreso eleva en 566 millones la financiación estatal de la dependencia en 2021. Yo creo que es una buena noticia para cerrar este foro. Yo creo que sí, que hay que hacerlo mucho más. Hay que hacerlo más a menudo para... Hombre, si me permitís, esta cantidad ya la había el año pasado. El año pasado en los presupuestos ya aparecía esta misma cantidad. Y, bueno, pero se dan a más de lo que había. Vamos, no he leído ni la noticia, lo que estoy escuchando a Marina. Estamos con un año de retraso, pero bueno, esperemos que esta noticia, que es buena, por supuesto, pues vaya un poco en la línea de lo que estamos hablando, más que nada para mejorar todo esto. Ya veo que dio de sí esta pregunta que os hice. Yo creo que, bueno, nos quedan 15 minutos. Vamos a intentar cumplir el horario. ¿Cómo veis lo de nosotros desde la Unión de Jubilados y Pensionistas? Venimos insistiendo en que es necesario un pacto social. Un pacto social amplio que preserve la sanidad y los servicios sociales. Creo que todo esto debe de confluir un poco en esto que acabo de decir. ¿Cómo lo veis? El que quiera, la que quiera, en este caso, que diga lo que considero oportuno. Bueno, pues a ver, igual que se pide un pacto por la sanidad. Se ha pedido, se hizo uno hace tiempo. Un pacto por los servicios sociales, pues sí, claro que sí, es un servicio tan esencial. Lo que pasa es que yo prefiero hablar de salud en general. Hablar de la salud como un valor. Y podemos tener problemas sanitarios de tener una patología y una enfermedad que necesita ser atendida, o podemos tener una necesidad de cuidados que no está alejada. Yo, vamos, como enfermera, a las enfermeras habitualmente, cuando tú le preguntas a una persona, a una enfermera qué hace, no te dice que cura, te dice que cuida. Y lo llevamos muy en el DNI. Cuando hacemos nuestras valoraciones de la persona, una de las cosas que valoramos es lo social, porque el ser humano es sociable, además de bio y de psico, necesita comunicarse con los demás y recibir respuesta. Y eso es fundamental, es para mí un poco como una parte más y ver a la persona como un todo que tiene esas dos necesidades. Y lo mismo que se pide que se dé respuesta a problemas de salud puntuales, pues habrá que dar respuesta a estos problemas, que al final acaban siendo un problema de salud si no los atendemos. O sea que es un poco
lo mismo, ¿no? Y esa es mi visión. Creo que una persona, hoy en día parece que cumplimos 65 años y dejamos de ser un enfermo con una hepatitis a ser mayor. A veces, socialmente, somos mayores. Dicen, no, es que ya usted es mayor. No, no, perdone, es que yo tengo una hepatitis o tengo una... Y esto lo tenemos muy normalizado en el sistema y en la sociedad. Entonces, no, yo tengo que tener una historia de vida desde que nazco y ahí va hasta que me muero. Y tengo que saber cuál es mi historia clínica y cuál es mi historia social. Y yo creo que si eso trabaja junto, además optimizaríamos mucho los recursos, porque muchas veces tendemos a medicar situaciones que lo que tienen que ser son tratadas o preveídas desde lo social. Yo creo que al final acabamos, el ejemplo, pero dando pastillas a situaciones que se solucionan a veces con una buena conversación, ¿no? Pues esto, creo que todo el proceso tiene que ir acompañado. Si lo vamos sectorizando, bueno, pues tenemos a veces pues, lo que nos pasa, que al final cosificamos las situaciones y las personas. Bueno, pues yo creo que en un principio hay una última cuestión que dicen aquí, que dice que no estamos de acuerdo que las personas con menor poder adquisitivo no tengan posibilidad de acceso a una plaza de residencia. Ahí me explico, ¿no? Porque a lo mejor no se me ha entendido bien. Lo que quiero decir es una persona con bajo poder adquisitivo entraría en una plaza pública, con lo cual Sí, bueno. O sea, yo a lo que me refiero es que cuando estamos hablando, que es un poco también lo que decía ahora Gracia, ¿no? Cuando pedimos mayor nivel de ratios, el ratio significa mayor personal. El personal trabajamos y cobramos. Entonces, esto podemos llegar a hacer que el coste por ese servicio sea muy alto. Como no podemos asegurar una plaza pública, pero vamos, ni España, ni Madrid, ni nadie, porque dejaríamos de construir carreteras o porque no se puede. Entonces, si hacemos que ese coste sea muy alto, habrá una franja en la sociedad, que una clase media, que nunca podrá ir a una residencia, porque la normativa general para una residencia será tan alta y el coste para dar eso será tan alto que podemos, y lo digo que espero que no llegue nunca, pero que tengamos que es un concepto que tenemos que tenerlo siempre cuando hablamos, no, que haya más gente. Bueno, pues es que la gente cobramos. Y queremos, claro, que la gente, tiene que haber un mayor empleo, tiene que haber una mejor calidad de ese empleo, pero que a veces esto también encarece el servicio. Entonces tenemos que buscar ese servicio que pueda ser posible para todos desde unos recursos que puedan ser los mayores para todos. Esta es la idea que he querido. Además es la obligación que tenemos como país de poder dar y accesibilidad a todo el mundo de que pueda tener ese servicio cuando lo necesite. Bueno, pues como prácticamente el resto de preguntas van un poco más o menos en la línea de lo que estamos hablando, bueno, pues para acabar os doy un minuto de intervención, bueno, lo que necesitéis, todavía tenemos margen para que podáis cerrar y decir lo último que veáis conveniente. Marina, empezamos por ti. Vale, pues yo después de esta gran noticia, la verdad es que me pone bastante contenta. Creo que el sector tiene por delante retos. Por supuesto, todavía estamos sumergidos en esta segunda ola y expectantes a ver qué va a pasar con una tercera ola, pero creo que estamos trabajando muy concienzudamente en una colaboración con la Administración, otros agentes sociales, que también es fundamental, y pienso que dará sus frutos, o sea que poco a poco, piedrita a piedrita, iremos construyendo una base sólida del sector de dependencia que es necesario. Yo apuesto por ese nuevo modelo y con la colaboración de todos. Sí, Pilar. Bueno, pues yo lo que sí que me gustaría transmitir, que yo entiendo que también es lo que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando en las residencias ahora? Puesto que no podemos las familias pues, acudir con la frecuencia que queremos. Yo sí que quiero transmitir es mucha tranquilidad. La gente sigue trabajando. Los mayores que están en las residencias son unos valientes. Es verdad que yo creo que una frase que es muy común es: si hemos vivido una guerra,
¿no? Y ellos la mayoría de las veces están preocupados por las trabajadoras. Hay una frase muy de las personas mayores que ya con sus años, ¿no? Dicen, si yo no estoy preocupado por mí, yo estoy preocupado por mi familia y por estas chicas que están aquí dándolo todo. Yo creo que esto es importante que se sepa que hay vida en las residencias. Los residentes ahora mismo, los mayores que viven en las residencias, se mueven por el centro, los equipos están volcados en ellos, el nivel de cuidado se ha extremado. Y yo creo que es importante que aunque sepamos que no pueden salir, aunque ahora en estas navidades sí que empieza a haber un aperturismo a que puedan salir, a que puedan ir a casa y bueno, con las medidas de seguridad necesarias, pero sí que la gente sepa que en las residencias hay mucha vida, que no tengan esa imagen que han visto en las televisiones, ni mucho menos, hay mucha vida. Muy bien. Gracias. Bueno, me toca cerrar y bueno, he empezado yo, pero voy a terminar como empecé, y es pidiendo el reconocimiento por parte de la sociedad del valor que tiene el trabajo de cuidar a los demás cuando no pueden, ya sean niños, ya sean enfermos o ya sean mayores que han perdido algunas de sus capacidades. Creo que solamente ese reconocimiento es lo que nos va a permitir que el cuidado sea de calidad, que haya más financiación, que la gente, que haya trabajadoras o trabajadores, que también vendría muy bien que se sumaran a este sector, porque les gustara simplemente cuidar de los demás, que es una satisfacción. Y por mi parte, agradeceros la oportunidad de compartir las reflexiones con vosotros. Pues nada, muchas gracias a las tres, a Marina, a Pilar, a Gracia, y indudablemente yo creo que yo por lo menos, y creo que muchos de los que hemos estado conectados, hemos aprendido un poco más de todo esto que está pasando y más en concreto con el tema de las residencias. Pues nada, muchas gracias otra vez y hasta otro momento.